Yo no crecí con altares. En casa de mi madre había fotografías guardadas en latas de galletas y un florero con claveles cuando alguien faltaba. En 2016 me mudé a Pátzcuaro por trabajo, soy asistente de cocina y la familia que me rentó un cuarto me adoptó sin hacer preguntas. Llegó el 2 de noviembre y la casa amaneció cubierta de pétalos, humo de copal y un silencio que no parecía triste, era un silencio expectante, como antes de abrir una carta. Doña Chayo, la dueña, armó la ofrenda con paciencia, 3 niveles, retratos enmarcados, pan de muerto brillante de azúcar, atole espeso, calabaza en tacha, charales, tamales envueltos con cuidado. Me pidió que ayudara a acomodar el papel picado y a encender las veladoras. Mientras colocaba una taza de café junto a la foto de su esposo, me dijo sin mirarme, aquí se les atiende primero a ellos. Asentí por cortesía. No quería contradecirla, pero en mi cabeza la tradición sonaba a teatro bonito. La tarde pasó entre visitas de vecinos que dejaban flores y recuerdos. Yo regresé tarde de la fonda, con olor a canela y aceite, y encontré la sala a oscuras salvo por el altar. El resplandor temblaba y hacía que las fotos parpadearan. Tenía hambre. Llevaba todo el día probando salsas, pero sin sentarme a comer. El pan sobre la ofrenda parecía recién horneado, la calabaza despedía un dulzor casi obstinado. Recordé la advertencia que había escuchado desde niña, dicha como quien señala un escalón, no se come de ahí. Pensé en supersticiones, en tiempos difíciles cuando la gente inventaba reglas para administrar la comida. Me quedé mirando los tamales. Uno estaba abierto de un lado, como invitando. Me lo dije para mí, casi en broma, solo un bocado. Tomé el paquete tibio. No había nadie despierto. Di el primer mordisco y fue como masticar vapor frío. Casi nada. Pensé que estaba insípido por la hora. Le di otro bocado, más decidido, y algo cambió en la casa. El humo del copal tomó dirección, se arremolinó hacia mí, como si aspirara el mismo aire. Las velas se inclinaron sin apagarse. No hubo portazos ni sombras corriendo. Nada espectacular. Solo un peso nuevo, una gravedad distinta que me obligó a enderezar la espalda. Entonces oí conversación, muy baja, como la de una mesa al fondo de un restaurante cuando intentas distinguir palabras. No era una sola voz. Eran varias, cruzándose, contentas y serias, como si hablaran de mí sin pronunciar mi nombre. Me quedé quieta con el tamal en la boca. Los retratos parecían más nítidos, los ojos más presentes. El sabor se volvió metálico, levemente amargo, como si el maíz tuviera memoria. Sentí náusea y la escondí tragando. La taza de café junto a la foto del esposo de Doña Chayo vibró apenas, como si alguien la hubiera tocado con un dedo. Me salió un hilo de risa nerviosa. Ya, basta, me dije. Fui a devolver el tamal, arrepentida, cuando la fotografía de un hombre con sombrero, el mismo de la taza, se inclinó hacia adelante y cayó boca abajo sobre el mantel. No saltó el marco ni se rompió el cristal. Solo se acostó, despacio, con una delicadeza que fue peor que cualquier estruendo. No hubo gritos. No hubo viento. Hubo una cercanía. Una presencia de alguien que llega hasta tu nuca y te habla al oído con la calma de quien te conoce desde antes de que nacieras. Ese era mío. No fue amenaza. Fue un recordatorio. Como cuando en la cocina apartas un plato que ya tiene nombre. El aire me olió a tabaco y azúcar quemada. Me encogí sin querer. Acomodé la foto temblando, dejé el tamal sobre el mismo plato y me retiré a mi cuarto torpemente, chocando con la mesa, con el marco de la puerta, con mi propio pulso. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, la casa seguía despierta. Se oía el crujido de la madera, pasos que no eran pasos, más bien una circulación distinta, como agua atravesando paredes. Recordé que Doña Chayo había puesto un plato con chilacayote porque así le gustaba a su esposo.
Yo, intrusa recién llegada, le había dado dentelladas a lo suyo. Y la idea más incómoda no era que me hubieran visto, sino que me lo hubieran permitido solo para que entendiera. Al amanecer, doña Chayo me encontró con la cara hinchada de sueño. Me dio atole y pan en la cocina, lejos del altar. No dijo nada del tamal faltante. Yo quería confesar, pero el cuerpo me pedía prudencia. Me limité a lavar trastes y a quedarme hasta tarde en la fonda, como si el ruido me protegiera. Al volver, ya habían levantado parte de la ofrenda. Los pétalos formaban un sendero medio deshecho. En el plato de los tamales había uno nuevo, distinto, más ancho, con una tirita de hoja cruzada encima, como un lazo. En mi puerta hallé un papelito doblado. Reconocí la letra torpe de doña Chayo, pero el mensaje era breve, más simple que su costumbre, para el que pidió de más. Lo leí 3 veces. El calor me subió a la cara. Quise preguntar si se había molestado, si había sido una broma, si me lo estaba cobrando. No me salió ninguna palabra. Esa noche dejé, junto a la ofrenda ya en retirada, una taza de café que preparé yo y un pan que compré con mis monedas. Coloqué una nota con 2 palabras, disculpe usted. Pensé que ahí terminaba. No terminó. Un mes después, en la fonda, servimos birria para un velorio. Los deudos comieron en silencio. Se llevaron lo que sobró al panteón. Entre la clientela había un hombre con sombrero, bigote delgado, una sonrisa discreta, idéntico al de la foto del altar. No me miró. Pagó su plato, dejó una propina exacta, y al marcharse, el aire me volvió a oler a tabaco. Cuando fui a cerrar, encontré sobre la barra una tirita de hoja de tamal cruzada, igual a la del lazo. Nadie la había visto. Nadie la reclamó. De ahí en adelante, cada 2 de noviembre repetí el gesto. Preparaba un plato extra. Lo hacía como se atiende a un cliente puntual que llega sin hablar, cubiertos completos, servilleta limpia, lo que pedía a su gusto. Nunca volví a comer de la ofrenda. No por miedo a que me castigaran. Era otra cosa, un respeto nuevo que no sabía explicar. Una noche, mientras acomodaba el pan, sentí a mi lado a alguien en calma. Sin tocarme, sin nada dramático. Solo la certeza de compañía. Dije en voz baja, está servido. A veces, al volver de la fonda, encuentro un detalle mínimo, una taza movida medio centímetro, una migaja donde no debería, un olor leve a cigarro olvidado en los pliegues de la cortina. Cuando eso pasa, duermo mejor. Yo, que antes desconfiaba de todo, empecé a hablarle a los que no veo como si fueran vecinos que se acuestan tarde. Les cuento de mi trabajo, de las cuentas, de lo difícil que es pagar la renta en temporada de turistas, de cómo me gustaría quedarme en Pátzcuaro aunque la ciudad a veces parezca un escenario. No espero respuesta. Solo dejo el plato a tiempo. La última vez, 2024, llegó mi madre de visita. Vio mi altar, ya mío, con mis fotografías, mis manteles, mis flores, y se quedó callada un rato largo. Al final dijo, hiciste bien en aprender. No le confesé la historia completa. Solo le ofrecí una taza y pan. Me preguntó por qué ponía 2 tamales y vivía sola. Costumbre, respondí. Luego, cuando ella durmió, pegué con cinta a un costado una tarjeta con una frase que hoy repito sin pena, perdón por la primera vez. Gracias por quedarse. No busco convencer a nadie. No tengo pruebas, grabaciones, ni anécdotas de escándalo. Lo que me pasó aquella noche fue más simple y más hondo. Comí algo que no estaba destinado a mí y alguien se acercó lo justo para recordármelo. Desde entonces, entiendo la advertencia. No es capricho ni amenaza. Es etiqueta. Hay mesas que no levantamos nosotros. Hay platos con nombre, incluso si no lo leemos.
Y, si por hambre o burla los probamos, la casa nos enseña con una paciencia antigua cómo corregir. Yo lo aprendí masticando frío y oyendo una conversación que no me corresponde. Por eso cada noviembre tiemblo un poco al encender la primera vela. Porque sé que, si todo está en su sitio, la casa cambia de respiración y vuelve a ser compartida. Y porque, aunque nadie me lo exija, siempre dejaré un plato extra con un lazo de hoja cruzada y una nota breve. Para el que llegó primero. La que se pintó sola. San Andrés Mixquic, 2019. Cada año, desde que me casé, pinto a mano los marcos de los retratos del altar. No es por capricho, es costumbre heredada de mi madre, repasar bordes, revivir los tonos lavados por el tiempo, rescatar detalles que la humedad borra. Me gusta el olor a copal mezclado con barniz, la harina del pan de muerto pegada a la mesa, el papel picado tensado como alas quietas. Trabajo de noche porque a esa hora nadie me interrumpe y las velas, alineadas como guardias, me dan una luz cálida que no lastima. Este año decidí limpiar también las superficies de vidrio. Saqué los retratos, uno por uno. A mi abuelo le devolví su bigote fino, a mi tía, la perla en el óvulo, a mi vecina, la risa contenida. Llegué a la última fotografía, colocada desde hace poco por mi suegra, y noté algo que me inquietó: el rostro estaba borroso, como si alguien hubiera respirado sobre el vidrio. Pasé la franela, cambié de ángulo, acerqué la lámpara. Nada. La mancha persistía, difusa, como si un dibujo apenas iniciado se resistiera a aparecer. Pensé en cambiar el retrato de sitio. A veces la luz engaña. Lo acomodé más cerca de la vela alta, la que arde mejor, y seguí con mi rutina. Agua, sal, el plato de mole, las cañas, las mandarinas con clavo, el sendero de cempasúchil que dibuja un regreso. A medianoche, cuando el pueblo ya había apagado los cohetes, la casa crujió como casa vieja. Nada fuera de lo normal. Cerré la ventana para que no entrara polvo del panteón y me dispuse a guardar los pinceles. Antes de dormir, volví a mirar la foto borrosa. La mancha ya no era simple bruma, parecía tener contorno. No era el rostro de nadie de la familia. No, mejor dicho, todavía no era un rostro completo. Un arco leve donde iría una ceja, una curva tímida en el lugar de la boca. Me dije que era el cansancio. El ojo fatigado ve figuras en todas partes. Apagué. Desperté temprano, como cada 2 de noviembre. El aire de Mixquic huele a pan recién hecho y tierra húmeda. Reavivé el copal, sacudí el mantel, limpié cenizas. Cuando levanté la vista, el retrato ya mostraba más. La curva de la boca era real, una sombra tierna en la comisura. Y, por debajo del cristal, sobre el papel fotográfico, una peca mínima al lado izquierdo, justo donde siempre imaginé que mi hija la tendría. Lo pensé con una claridad que dolió. Esa palabra, hija, que en mi casa siempre fue silencio. Hace años perdí un embarazo. No tuve cuerpo que velar ni nombre que pronunciar. Mi madre me dijo que la recordara como luz y que, llegado el día, la invitara al altar con una flor. Nunca supe cómo hacerlo sin sentir que me inventaba algo. ¿Se invita a alguien que no alcanzó a respirar? Dejé un pañuelo blanco la primera vez y nadie preguntó para quién era. Y así se quedó. No le conté a nadie lo que veía en la foto. Preparé café para mi esposo, revisé la olla del atole, acomodé más pétalos bajo la mesa. A cada vuelta mi mirada se iba sola al retrato. El contorno estaba más definido, como si la imagen hubiera madurado en la noche. No tenía nombre ni año impreso. Era uno de esos portarretratos genéricos que te venden con una cara cualquiera para que pruebes el tamaño. Alguien lo debió poner sin quitar el contenido, me dije ayer. Pero el contenido había cambiado.
Tomé el vidrio con cuidado. Senderos de polvo en mis dedos, el frío de la superficie. No hay truco aparente. El respaldo estaba sellado con cinta vieja. La despegué. Dentro había una cartulina con marcas de humedad, nada más. Volví a cerrar. Dejé la pieza en su lugar. Respiré hondo para que el ánimo no me temblara. La casa siguió su órbita. Pasaron vecinos para dejar pan, una vela, un saludo. Todos se quedaron un momento, comentaron el altar, alabaron el orden de las flores. Nadie notó la figura que se formaba. Nadie miró lo suficiente. Yo sí. Cada vez que el aire movía el papel picado, el cristal parecía empañarse y, cuando volvía a ser transparente, dejaba más detalles, un mechón fino dibujado en sepia, la curva de una mejilla, un pliegue en el cuello diminuto. No era una mujer adulta, tampoco un bebé. Era justo lo que yo había perdido, el inicio de una persona. Al caer la tarde, me quedé sola. Mi esposo salió al panteón con su hermano, yo preferí esperar en casa, como hacía mi madre, para que, si alguien venía, encontrara la puerta abierta. No recé en voz alta, apenas puse música suave de cuerdas y me senté frente al altar con la foto a la altura de mis ojos. La vela alta soltó una lágrima que corrió por el vidrio y, por un momento, el brillo me obligó a entrecerrar los párpados. Cuando los abrí, la mirada estaba ahí. 2 ojos delineados apenas, con esa claridad de papel viejo que aún así sostiene una vida. No hay palabras para ese instante. No fue un milagro para contar en misa ni una broma macabra de nadie. Fue algo íntimo, insistente. Un reclamo y un regalo a la vez. Sentí un compás en el pecho, lento y firme, como si alguien muy pequeño intentara igualar mi ritmo. No quise moverme por miedo a espantarlo. Tomé uno de mis pinceles, lo humedecí y, sin tocar el vidrio, hice el gesto de repasar el marco. Era mi manera de decirle que estaba lista. La noche avanzó sobre el patio. Los perros de los vecinos ladraron a nada. Del otro lado de la calle sonaron platos y voces que nombraban a sus muertos. En mi casa, el silencio era otra cosa, una espera atenta. En algún punto el barniz del marco comenzó a reflejar, no las velas, sino un movimiento leve detrás de la foto. Como si del papel surgiera una mano minúscula buscando luz. Me ardieron los ojos. No lloré. No quería empañar nada con mi respiración errante. Me puse de pie y abrí la ventana para dejar entrar el aire frío. Volví, acerqué el plato con pan, puse un vaso de agua frente al retrato. En demasiados altares hay comida para los que amamos, pero yo nunca puse algo para ella. Me pareció justo. La figura, con la luz de costado, completó su contorno. La peca en la mejilla izquierda, la boca apenas torcida hacia arriba, el cabello escaso pegado a la frente, una curva de oreja. La vi como se mira una foto de familia antigua, con respeto y miedo de romperla. No hablé. No pedí nada. Solo acomodé mis manos sobre la mesa, quietas, y recordé. Los nombres que jamás usamos, la ropita guardada en un cajón, las consultas, el ultrasonido con manchas sin contorno claro. Recordé a mi madre diciendo que, si no hay cuerpo, igual hay ausencia. Se honra lo que no llegó, porque aquí también se espera a quienes no tuvieron tiempo. Sentí entonces un olor conocido, mezcla de leche tibia y papel nuevo, una fragancia que nadie en la casa usa. El aire pareció asentarse. Encendí otra vela. La cera formó una orilla en el plato que hizo que la llama creciera un poco. La sombra de la niña, porque ya podía llamarla así, se marcó en el fondo de la pared, perfil pequeño, barbilla leve. Acaricié el borde del vidrio sin tocar la imagen. No sé cuánto duró. Puede haber sido 1 minuto o 1 hora. En algún punto, a través del brillo, me pareció ver que los labios se abrían apenas, no para decir algo, sino para asentir.
Dejé el pan junto al vaso de agua y me permití una sola frase, lo más quedo posible, como cuando uno habla para sí. Te encontré. La llama titiló. La figura comenzó a perder detalle, no de golpe, sino como una niebla que se retira con calma. La peca fue lo último en desvanecerse. Quedó el retrato con su borrosidad inicial, una mancha sin forma que cualquiera pasaría por alto. Yo no. Descolgué la pieza, la envolví en el pañuelo blanco que llevo guardando años y la coloqué detrás de la cruz de sal, como se resguardan las cosas que importan. Amaneció con frío limpio. Mi esposo regresó con flores y agua bendita. Revisó el altar y dijo que parecía más luminoso que otros años. Asentí. No le conté nada. Un altar no es vitrina, es puente. Cada quien cruza a su manera. Yo crucé anoche y traje de vuelta una certeza: hay presencias que no caben en un acta, pero caben en la mesa donde ponemos pan y luz. Al limpiar por última vez, vi algo que no había antes, una línea finísima de pigmento en el borde interior del marco, como un trazo dejado por una mano torpe. Lo seguí con la mirada. Formaba un pequeño arco que no era adorno ni accidente. Era la primera letra de un nombre que nunca dije en voz alta. No lo escribiré aquí. Prefiero guardarlo en el lugar donde, un día, una imagen se pintó sola para que yo por fin la viera. Presente. Yo era el prefecto nocturno de la secundaria 128 en Tlalpan. El 1 de noviembre de 2019 me tocó quedarme hasta tarde porque los alumnos de tercero montaron una ofrenda para Daniel, el compañero que falleció el año anterior. Habían pedido permiso para velar un rato el altar en el patio techado. Me quedé por si pasaba algo y para cerrar bien la escuela. A esas horas, la luz de los tubos zumbaba y el eco de los juegos del día se quedaba pegado en los pasillos como polvo. Olía a copal y a flor. Todo normal hasta que no lo fue. El comité de aula llegó con una caja de pan, el retrato de Daniel en el centro, vasos con agua, papel picado, sal, un balón con su firma, un trofeo del torneo interno. Cada detalle tenía sentido. La maestra Anaí, que fue su tutora, dejó un cuaderno con la portada forrada en contact transparente. Yo marqué la hora de entrada en el reloj checador, 18:03. Les dije que hasta las 21, que luego cerraba el candado grande. Los muchachos encendieron veladoras y se acomodaron en círculo. Nada de música fuerte. Nada de gritos. Justo lo contrario, esa quietud que solo se ve en los recesos vacíos. Tomaron fotos grupales con los teléfonos, alzando el retrato para que saliera centrado. En una banca cercana, dejé la carpeta de reportes y mi termos con café. Pensé en lo cansado que estaba. Pensé que, si algo iba a pasar, sería un apagón. A las 19:12, una silla cayó sola. Lo anoté después con hora exacta porque miré el reloj sin querer. Era la silla 24 del salón de tercero B, una de las que habían traído al patio para sentarse. Nadie estaba cerca. Se oyó el golpe y todos miramos al mismo tiempo. Revisé las patas. Una, coja, marcada con cinta aislante. Hablo con la inercia de quien ha dado muchos regaños. Pudo moverse por el desnivel del piso, por el apoyo mal puesto, por cualquier cosa. La levanté. Nadie dijo nada. Los chicos, aunque inquietos, siguieron con la ofrenda. Hicieron una fila, dejaron galletas, cartas, un plumón con el que algunos escribieron en una cartulina: "Te extrañamos". Yo fui por el paño para recoger migas. Me fijé, por costumbre, en la alineación de las fotografías. Desplacé 1 milímetro el retrato de Daniel para que quedara centrado con el nivel de la mesa. En ese gesto microscópico, el vidrio se empañó desde adentro, como si alguien hubiera soplado. No comenté nada. Tenía frío en las manos,
culpé al aire que se cuela desde la cancha. A las 25, la maestra pidió una última foto, todos juntos. Me pasó su celular para que yo la tomara. Me paré sobre una línea amarilla pintada en el piso. Dije listo. 2 tomas. 3, por si alguien parpadeaba. Al devolverle el teléfono, vi el brillo húmedo en sus ojos. Ella tampoco dijo nada. Los chicos empezaron a recoger. Barrí alrededor del altar para que no quedara sucio. Les pedí que no apagaran las velas todavía, yo me encargaría de eso cuando se fueran. A las 20:42 salieron por la reja lateral con sus mochilas, riéndose bajito para no romper la atmósfera. La maestra me dio las gracias y prometió volver el 2 de noviembre a las 10 para retirar todo. Cerré el candado. Quedé solo con el altar. Me tomé el café ya tibio. Esa fue la primera vez que escuché pasos en el patio sin ver a nadie. Pasos parejos, como de tenis escolares. Subí la mirada. No había sombra. Solo velas que guiñaban. Hice lo que dicta el manual no escrito, fingí que no oía y seguí con mi ronda. Salón por salón, candados, ventanas. Cuando regresé junto a la ofrenda, había una pelota sobre la banca que yo no recordaba. La levanté. Era el balón con la firma de Daniel que habían puesto a los pies de la mesa. Alguien pudo haberlo movido con el codo. Nadie estaba. Lo devolví al sitio. A las 21:10 apagué la primera fila de velas. A las 21:12 la segunda. Dejé 3 encendidas, por respeto y por superstición ajena. Subí a la dirección a llenar un formato con la hora de salida del grupo. Mientras escribía, el timbre del portón sonó una sola vez. No abrí. Nadie había afuera. Siempre prueban los botones desde la calle. Miré el monitor de la cámara que apunta al patio. Me detuve. En la pantalla, en una esquina del encuadre, había una silueta junto a la mesa de la ofrenda. Se veía de espaldas, con el suéter del uniforme gris y el cuello blanco de la camisa. El pelo corto, el corte reglamentario. No hice zoom porque ese monitor es viejo y apenas da para ver en vivo. Bajé. Crucé el pasillo con la mano en el manojo de llaves, lista como si fueran algún tipo de protección. Llegué al patio. El altar estaba intacto. La pelota, en su lugar. Las velas, 3. Encendidas. En la cartulina, una línea nueva, escrita con el mismo plumón grueso pero con letra distinta, presente. No era la caligrafía de los chicos ni de la maestra. Un trazo apretado, adolescente. Lo noté y me dije que ya estaba sugestionado. Tomé una foto rápida con mi teléfono. Me tembló apenas el pulso. Apagué por fin las velas. El humo de copal se quedó pegado al techo y a mi ropa. Cerré todo, salí, di la vuelta a la llave del candado grande. Guardé la anécdota en el cajón mental de cosas que no conviene repetir porque se ríen de uno. Me fui a casa. La mañana del 2 de noviembre, a las 9:28, llegué de nuevo. La maestra ya esperaba con 2 alumnos. Abrí. Entramos. Antes de que dijera cualquier cosa, la vi palidecer. Las 3 velas que yo había apagado estaban encendidas otra vez, consumidas más abajo de donde las dejé. Sobre la mesa, una hoja arrancada del cuaderno forrado en contact. Un solo renglón, mismo trazo apretado, gracias por el espacio. Eran letras de alguien que no quiere fallar en el renglón. La maestra no lloró ahí. Se sentó en la silla 24 sin darse cuenta de que era la coja. Yo sostuve la silla con el pie y quedó firme. Ella me mostró las fotos de la noche anterior. En la primera, todos serios, el retrato al centro. En la segunda, el grupo sonreía. Y allí, detrás, entre la fila de atrás y el borde del altar, aparece Daniel. El mismo suéter,
la misma sonrisa que guardábamos en la memoria por los pasillos. Nadie había hecho montajes. Lo supe por el reflejo, en el vidrio del retrato se ve mi brazo levantado con el celular de la maestra. Y, a la izquierda, el borde de la pelota, que en esa toma debería estar quieta, y sin embargo no lo está, se ve un rastro mínimo, el tipo de estela que queda cuando algo rueda un segundo. Guardamos silencio. Levantamos la ofrenda con cuidado. Barrimos. La maestra dobló la cartulina para llevársela. Yo tomé el cuaderno, quise ponerlo en la caja y se resbaló. Cayó abierto en la última página. Tenía una lista de asistencia de su grupo, aquellas que hacen los tutores cuando faltan poco para egresar. A la derecha del nombre de Daniel, la maestra había escrito el año anterior una palabra que todos conocen de memoria para estas fechas. No la repito aquí. Solo diré que, arriba, con un trazo nuevo, estaba la misma palabra que apareció en la cartulina. La misma de la madrugada. Durante todo ese día me quedé en la escuela. Al caer la tarde, los chicos de otro grupo pasaron a ver el altar ya desmontado. Se fueron. Yo hice otra ronda. En el salón de tercero B, la silla 24 no estaba. La buscamos. Apareció en el patio, justo junto a la línea amarilla desde donde tomé la foto. La levanté y la llevé adentro. En la parte de abajo, con marcador permanente, alguien había escrito el apellido de Daniel. No era una broma. Revisé las actas, comparé letras en tareas viejas que guardan en archivo. Era su mano. La noche del 2 al 3, soñé con el patio iluminado. No había aparición. No había voces. Solo ese orden perfecto de los montajes que a veces logran los alumnos cuando se ponen serios. En el sueño, yo me veía de pie frente a la mesa y sentía el peso de una mirada a mi espalda. No era amenaza. Era atención. Como cuando te pasan lista y respondes sin pensar. El lunes 4 revisamos el material de la cámara con el técnico. Nos dijo que uno de los archivos estaba dañado. Precisamente el de las 20 a las 21 del día 1. Los otros se veían bien. En un fragmento, a las 20:42, se distingue mi silueta moviéndose hacia el altar. Se ve mi mano acomodando el balón. Se ve el brillo del vidrio. Se ve, por un instante, algo que no sé llamar de otra forma, dos figuras sobrepuestas donde debería haber ninguna. Como si el tiempo hiciera doble clic. Imprimimos un cuadro. Lo guardé en un folder con fecha. Desde entonces, cada día de muertos, la maestra trae una vela a la escuela aunque no le toque guardia. Yo marco la hora en el checador y dejo una silla, la 24, frente a la mesa. Nadie la usa. Nadie la mueve. Al final de la noche reviso que no falte nada. A veces, en la cartulina que colocamos, aparece otra vez esa palabra sencilla que lo resume todo. Presente. Los que llegaron. San Andrés Mixquic, 2018. Volví ese año porque a mamá le daba miedo montar la ofrenda sin mi abuela. Ella había muerto en mayo, y en casa se sentía un silencio nuevo, como cuando apagas un radio y te das cuenta de que siempre estuvo encendido. Mi tía Lidia me esperaba con las flores cortadas y las velas alineadas. Tú pones el camino, me dijo. Abrí la bolsa de pétalos y fui dibujando una vereda desde la puerta hasta la mesa, procurando que quedara recta, sin huecos. En el centro, el retrato de la abuela, su rosario, un plato de mole, café recién hecho, el pan espolvoreado de azúcar y una copita de tequila que solo ella tomaba. Al lado del vaso de agua, mamá colocó una cruz de sal diminuta, casi escondida bajo los pétalos. Quisimos cenar ahí mismo, frente a la ofrenda, como si la mesa fueran dos, una para nosotros y otra para ellos. Éramos 5, mamá, tía Lidia, mis primos Héctor y Vale, y yo.
La casa olía a copal y a café. Afuera, los cohetes esporádicos, el paso de vecinos que iban y venían del panteón. Apagamos la tele, dejamos solo el murmullo de la calle y el parpadeo de las flamas. No hablamos mucho. Se siente raro comer mirando a tus muertos, pero también es lo más natural esa noche. Pusimos en medio una cazuela con arroz y tortillas envueltas en un paño. Alguien dijo que esperáramos unos minutos antes del primer bocado. Nadie preguntó por qué. El primer golpe fue apenas un toque, un tic suave en la madera, como cuando el calor dilata la mesa. Miré a Héctor, alzó las cejas. Luego, otro. Y otro, más cerca del borde. Debe ser la cazuela, dije. Acerqué la oreja y no escuché borbotones. Era otra cosa. Las flamas se inclinaron hacia las sillas vacías, las dos que no habíamos ocupado por costumbre, porque ahí se sentaban la abuela y mi abuelo cuando vivía. Tía Lidia frotó sus manos como para calentarlas. Mamá no dijo nada. Yo sentí el aire moverse desde el pasillo, no frío, al contrario, con esa tibieza que deja la gente cuando llega de caminar. El vaso de agua que estaba frente al retrato hizo un sonido mínimo, un clic de vidrio. No sé por qué me quedé viendo la marca del nivel, subió un par de milímetros delante de todos. Podrán reírse, podrán decir que me falló la vista, pero voy a sostenerlo hasta el último día, subió. Como si alguien, al otro lado, sostuviera el vaso con cuidado para que no se derramara. El tequila tuvo un brillo que no vi antes, un vaivén tenue, como si lo hubieran movido para brindar. Ya llegaron, dijo una voz clara y alegre, no detrás de mí, no al lado, sino en el centro mismo de la mesa, como si la madera la hubiera dicho. No era la voz exacta de mi abuela, tenía su tono de fiesta, ese que reservaba para rezos y cumpleaños. Nadie preguntó quién había hablado. Todos nos quedamos quietos, con los cubiertos en el aire. Mamá cerró los ojos. Héctor respiró hondo. Vale apretó mi codo por debajo del mantel. Hicimos lo que siempre hacía mi abuela antes de partir el pan, nos dimos las manos. La de mamá estaba húmeda. La de Vale, pequeña y temblorosa. Sentí entonces otra mano donde no había nadie. No puedo explicarla con trucos. Tibia. Firme. Con el peso justo de una palma que se posa sin titubeo entre mis dedos y los de mi tía. Mi reacción fue retirarla, pero me aguanté. Si la soltaba, sentía que la ofendía. Tía Lidia tragó saliva y apretó con fuerza. Nadie habló. La cadena se cerró también del lado de Héctor, porque su mirada cambió y un estremecimiento le recorrió el brazo. El golpe de antes se volvió un ritmo casi alegre, como si marcaran un brindis. La cazuela de arroz ya no estaba centrada. La cuchara había quedado hacia el lado de la silla vacía. Mi plato, que estaba limpio, tenía ahora un grano pegado al borde. El pan lucía una muesca mínima, un quiebre donde el azúcar se había desprendido. El café frente al retrato, que yo había llenado apenas a la mitad, amaneció con un anillo moreno en la taza, una orilla más arriba. No quiero exagerar. No voy a inventar que los platos dieron vueltas ni que las sillas bailaron. Fue más simple y por eso nos dejó temblando. Alguien tomó lugar entre nosotros y se comportó como lo habría hecho en vida, tocando, probando, acomodando, ocupando sitio. Lo peor fue la servilleta. Mi abuela tenía una maña, doblaba la punta en triángulo y la metía bajo el plato por la derecha, de manera que quedaba una pestañita para jalarla sin mover nada más. Esa noche, ninguna servilleta había sido doblada así, yo mismo las había dejado rectangulares. Cuando por fin nos atrevimos a comer, mamá agarró la suya y encontró ese doblez exacto, el que solo mi abuela hacía. Su cara cambió. No lloró. Sonrió como con pena y la llevó a su regazo con una reverencia que casi parecía un permiso. Comimos en silencio. Cada tanto, una brisa suave corría por la mesa,
movía apenas los pétalos y volvía a quedar el aire quieto. Las velas, lejos de apagarse, ardían parejas, sin humo caprichoso. Nadie miró el reloj. Yo solo sé que la calle fue quedando muda y que, en algún momento, los cohetes dejaron de escucharse. Cuando terminamos, mamá levantó su vaso y lo acercó al retrato. No brindó en voz alta. No era necesario. Luego recogimos. En el mantel quedaron 2 marcas circulares de vaso que no correspondían a los nuestros. Las medimos con los ojos y todos pensamos lo mismo, una era del café y la otra del tequila. Debajo de la silla vacía de mi abuelo había un pétalo aplastado, como si una suela lo hubiera marcado. Dicen que todo eso se explica con la corriente del aire, la capilaridad, la sugestión, lo que sea. Yo digo que sí, que quizá la ciencia puede nombrarlo, pero que esa noche lo único que importaba era el calor en las manos y la idea, sencilla y enorme, de que la mesa estaba completa. Me quedé a apagar las velas cuando los demás se fueron a dormir. No quise apagarlas de golpe. Me senté de frente y esperé a que se consumieran un poco más. Grabé unos segundos con el celular, por costumbre, la luz, las flores, el marco, el pan. No hablé, no pregunté nada. En la pantalla, mientras enfocaba, se escuchó una risita breve, esa del final de la frase cuando alguien dice ándale, ya. No era la de mamá ni la mía ni la de mi tía, la reconocí por el latido que me pegó en el pecho. Guardé el celular sin revisar. Apagué la última vela con los dedos, como me enseñaron. A la mañana siguiente, encontramos el café con una nata delgada y una línea limpia donde faltaba un trago. El tequila se había evaporado un poco, nada escandaloso. En el pan, esa muesca mínima parecía mordida por un diente de leche. En el retrato, mi abuela seguía igual de seria que siempre. Solo que el vidrio tenía una huella diminuta a la altura de su barbilla, como si alguien lo hubiera tocado desde afuera para acomodarlo. Héctor bromeó con que yo había sido. Le iba a contestar cuando vi algo en el borde de la mesa, un hilo del mantel enredado en la pata de la silla. Eso pasaba cuando alguien jalaba la tela al acomodarse. Me agaché, lo solté y lo dejé caer. Esa noche no tuve pesadillas. Lo raro fue que tampoco dormí. Me quedé con los ojos abiertos, viendo la sala a oscuras, oyendo el silencio de la casa como si fuera música de fondo. No estaba asustado del todo. Estaba atento, igual que cuando esperas el timbre de alguien querido. A las semanas volví a ver el video. Se escucha la risita y, de fondo, una frase apenas, dicha con alegría de mesa familiar, ya llegamos. No busqué más. No limpié las marcas del mantel. Guardé la servilleta con el doblez imposible en la misma caja donde conservo cosas importantes. Desde entonces, cada 2 de noviembre ponemos 2 platos extra. Nadie los toca, nadie los reclama. A ratos, sentimos esa mano tibia en la cadena, ese toque en la madera, ese tic que no es del aire. La gente me ha dicho que exagero, que en Mixquic todo resulta más intenso por las calles, las velas, las historias. Me da igual. Si se sientan en nuestra mesa una noche como esa, entenderán lo único que mi abuela quiso enseñarnos, que a veces no hay que llamar a nadie, solo dejar la silla lista. Ellos saben llegar. Y cuando llegan, uno aprende a comer con los 2 mundos puestos en la misma servilleta. La llama prestada. Me llamo Iván. En 2019 viajé solo a Pátzcuaro para cumplir una promesa. Mi abuela Amalia decía que a los que se van hay que dejarlos llegar con calma, sin ruido, sin exceso de luz. Una sola vela basta, si la enciendes con la mano firme. Compré una sencilla, de parafina blanca, y un pequeño vaso. No llevaba flores costosas ni fotos grandes, solo la imagen gastada que ella misma guardaba en el cajón de la cocina.
Olía a su colonia de gardenia, aunque eso siempre lo atribuía a mi memoria. Esa tarde el panteón estaba lleno de murmullo y pasos apurados. Las familias acomodaban papel picado, pan y fotografías. Yo llegué tarde, casi al anochecer, y me tocó un rincón sin sombra, junto a un ciprés pelado y una cruz de hierro oxidado. Coloqué el vaso frente a la placa con su nombre, cerré los ojos y encendí la mecha. La flama subió despacio, como si reconociera el sitio. Me quedé un buen rato viendo cómo el brillo se quedaba quieto, ajeno a la brisa que movía las ofrendas vecinas. Cuando el viento se levantó de golpe, las velas de las tumbas cercanas cayeron una por una, como si alguien caminara apagándolas con 2 dedos. La mía no titubeó. El vaso vibró, pero la flama seguía firme, delgada, erguida. Algunos voltearon a ver, otros se hicieron la seña de siempre. Yo solo tragué saliva. No vine a traer miradas, vine a cumplir. Me quedé hasta que el panteón se vació. A medianoche solo quedábamos los veladores y 2 señoras que hablaban bajo. Los perros de la calle rodeaban la barda, sin querer entrar. El aire traía olor a copal viejo, a tierra húmeda y algo más que me golpeó con una claridad absurda, gardenia. Pura, reciente, como si alguien acabara de rociarla. Miré mi vela. La flama ahora respiraba más lento, como si marcara un ritmo. Cada tanto se alargaba y apuntaba, sutil, hacia la izquierda, al camino estrecho que divide las secciones antiguas. No tenía sentido, pero tomé el vaso para proteger la flama con la mano y avancé. Por donde yo pasaba, el viento parecía amainar. No quise forzar una explicación. Caminé contando los escalones y los nombres hasta que la flama, en otra de esas exhalaciones, se inclinó hacia una lápida sin ofrenda con la fecha de ese mismo año. El apellido era el de mi madre antes del matrimonio. Me detuve. Nunca oí de ese pariente. La piedra estaba limpia. El vaso tembló y en ese temblor la cera derramada dibujó algo en el borde, como si hubiera caído siguiendo un trazo, una pequeña espiral seguida de una raya corta, el garabato con el que mi abuela firmaba sus listas del mercado. Volví a su tumba con la vela temblando menos que mis dedos. Dejé el vaso en su sitio. El olor a gardenia se hizo más fuerte. La flama empezó a latir más rápido, como si celebrara que ya había regresado. No soy creyente de nada especial, pero tampoco soy tonto, le hablé en voz baja, apenas moviendo los labios, y le di gracias por acompañarme. La flama bajó un poco, como si escuchara. Me quedé dormido en la banca de cemento. Soñé con la cocina de su casa, con el reloj que siempre se desacomodaba, con las 4 tazas despostilladas y el borde del mantel. En el sueño, la puerta del patio se abría sola y entraba un aire frío que apagaba todo, menos una flama estrecha que alumbraba el pasillo. Sentí que me tomaban de la muñeca y me guiaban hasta la recámara. El sueño era tan claro que al despertar tuve la certeza de haber caminado. La banca estaba dura, el cuello me dolía y la vela seguía encendida. Todo lo demás, en kilómetros a la redonda, parecía apagado. Amaneció con un cielo pálido. Al extinguirse, la flama dejó una voluta de humo que subió recta y se disolvió. El aire olía, otra vez, a gardenia. Decidí llevarme el vaso. No por costumbre, sino por inquietud. Lo envolví en una servilleta y lo guardé en la mochila. En la casa de huéspedes me asignaron un cuarto interior, de paredes gruesas y techo alto. La dueña me vio llegar con el vaso y me dijo que no era buena idea encender nada adentro. Le prometí que no lo haría. Aún así, dejé el vaso sobre la cómoda, junto a mi cartera y las llaves. Esa noche, el barrio celebró con música y rezos. Yo no quise salir. Preparé café y me senté en el piso, espalda a la cama, viendo la puerta. El teléfono no tenía señal. La ventana vibraba levemente.
Pensé en la lápida con el apellido materno, en la firma de mi abuela dibujada por la cera, en el perro que no cruzó la reja del panteón. Me dio por revisar el vaso. La mecha, ennegrecida, parecía más corta que en la tarde. ¿Alguien la encendió? Nadie entró a mi cuarto, yo no encendí nada. Me incliné para oler el vaso y el perfume estaba ahí, tan reciente que me ardieron los ojos. No sé exactamente cuándo comenzó, porque no hubo ruido. La flama se levantó sola. La mecha prendió como si hubiera esperado una orden que por fin llegó. Me quedé quieto, con el vaso a medio metro. La flama no se expandía ni lanzaba chispas, crecía apenas, lo justo para marcarme un camino. Se inclinó hacia la puerta, luego hacia la ventana, luego al espejo. Yo, como un tonto obediente, la seguí con la mirada y con pasos cortos. Se detuvo en el espejo. El cuarto se veía más grande, con sombras más profundas en las esquinas. La flama se quedó fija, al centro del cristal. Y entonces vi algo que todavía me cuesta escribir. Detrás de mí, en el reflejo, la mesa tenía otra cosa, un papel doblado en dos. Me giré de golpe. Sobre la mesa no había nada. Miré de nuevo al espejo y el papel seguía ahí. La flama osciló y el papel del reflejo se desdobló solo. La letra era la de mi abuela. Pocas palabras. Pocas, pero suficientes, no abras cuando llamen. La puerta tocó 2 veces. Limpio. Firme. No ligero, no violento. 2 golpes medidos, con paciencia. Tragué saliva. Tenía las manos heladas y no dije nada. El segundo toque vino con más intención. No era una broma de turistas. Era tarde para visitas. Recordé la advertencia en el reflejo. Me quedé inmóvil y la flama, que no ardía en ninguna parte salvo en el vaso, se inclinó hacia la cerradura como si quisiera cubrirla. No abrí. Pasaron minutos. O siglos. El golpe no volvió. Solo el compás de mi respiración. Cuando por fin me atreví a mirar el espejo, el papel ya no estaba. La flama, cansada, volvió a ponerse vertical y empezó a menguar, como agotada. El olor a gardenia llenó el cuarto y me apuñaló un recuerdo. A mi abuela no le gustaban las visitas de noche. Decía que esas horas vuelven torpe al juicio. Dormí mal, a ratos, con la luz del baño prendida. Soñé con una mano que me cerraba la puerta desde adentro. Al amanecer, la mecha estaba consumida hasta la base. Una línea fina de cera había corrido sobre la madera de la cómoda dibujando, otra vez, su garabato. Debajo del vaso, una marca redonda, como el sello que hacía con sus tazas sobre el mantel. Antes de irme, le pregunté a la dueña si habían escuchado algo. Me dijo que nadie tocó ninguna puerta, que en la noche no había entrado nadie al pasillo. Me sostuvo la mirada un segundo, con seriedad de madre, y me regaló una bolsita con hojas de laurel. Para el camino, dijo. No me atreví a contarle lo del espejo. Volví al panteón a despedirme. Llevé el vaso ya sin mecha. Lo dejé junto a su nombre. No encendí nada. El viento era suave, muy limpio. Me incliné, toqué la placa fría y solo dije gracias. Mientras lo hacía, una muchacha pasó con flores y se quedó mirando la cruz de hierro oxidado. Me preguntó si ese rincón tenía algo especial. Le contesté que no, que solo era un lugar como cualquier otro. Me sonrió con cortesía y siguió de largo. Caminé hacia la salida con el perfume de gardenia pegado a la ropa. Afuera, los vendedores acomodaban pan y papel. En el retrovisor del coche, antes de encenderlo, vi mi cara ojerosa y el asiento vacío detrás. Por un momento, tuve la certeza de que si llegaba a casa y tocaban a la puerta en la noche, no abriría. No por miedo, sino por obediencia a una instrucción simple y amorosa, escrita con la letra de quien me enseñó a no tentar a nadie. Ni a los vivos,
ni a los que regresan. Desde entonces no necesito pruebas. La vela que no se apagó no vino a concederme algo, vino a imponer una regla. Cada año vuelvo con un vaso nuevo, lo enciendo con la mano firme y no me quedo a esperar. Entiendo que la flama ya me conoce y que, si hace falta, volverá a mostrarme el camino. Y cuando el aire vuelve a oler a gardenia, cierro la puerta con calma y dejo que la noche pase. Sin abrir. Sin preguntar. Con la deuda pagada. Con la llama prestada. Manos de cera. Llegué a San Anselmo el 1 de noviembre de 2017 por una invitación que parecía hecha para mí, un pueblo donde las velas de los altares nunca se apagan por completo. Iba con cámara, libreta y la idea ingenua de que todo misterio se deja fotografiar si uno insiste lo suficiente. El camino era estrecho, bordeado de cempasúchil. El aire olía a pan dulce y humo. Los puestos se alineaban frente al panteón y, desde lejos, el templo parecía guardar el resplandor de un brasero invisible. La primera rareza la vi en la plaza. Velas bajitas, consumidas hasta el plato, seguían respirando una luz mínima, como un pulso. No era brasa ni truco. Parecía algo que aún se negaba a irse. Un hombre mayor me dijo que no las apagaran, que allá se ofenden. No pregunté quiénes eran allá. Tracé un mapa mental del pueblo, la iglesia al centro, 2 calles hacia el río, lomas bajas con casas antiguas y un hostal con patio y aljibe donde me hospedaría. La dueña me advirtió con naturalidad que no dejara la cama enfrente de la ventana ni la cámara encima del altarito del cuarto. Aquí la luz es gente, añadió, como si fuera una receta. Me reí para calmar el nervio. Coloqué el catre junto a la pared, acomodé mi equipo en la mochila y salí. Durante la tarde visité altares. En cada casa me ofrecieron café, pan y un asiento frente a fotografías enmarcadas. Sentía una atención que no era de los vivos. No siempre descubrimos cuando nos observan. Lo supe al revisar mis manos, tenían puntitos blancos, como sal. Toqué y no era sal, era cera tibia adherida a la piel. La quité sin pensar. Al anochecer, la plaza se volvió un mar de llamas pequeñas y sombras largas. La gente iba y venía en silencio atento. En la iglesia, una fila de veladoras formaba un río alrededor de un altar comunal. Me detuve ahí. Cada veladora tenía un nombre escrito con plumón, abuelos, tías, niños y algunos forasteros de años remotos. Noté uno con apellido de mi padre. La coincidencia me erizó la nuca. Acerqué la cara y sentí calor en las mejillas. La cera líquida no hervía ni burbujeaba, se movía despacio, como si respirara. Regresé al hostal pasada la medianoche. No dormí de inmediato. Revisé fotos, tomé notas, escuché la calle. Algo afuera caminaba sin pasos. A cierto punto la habitación se volvió más clara, como si alguien hubiera subido un dime. Miré a la mesa, la velita del altar del cuarto no estaba encendida, pero su pabilo tenía un brillo ligero, azulino, imposible de explicar con palabras técnicas. Me quedé observando, convencido de que el cansancio hace trucos. Cerré los ojos un momento. Desperté con un peso dulce en las palmas. Cera. Una capa fina, uniforme, como guantes. La lamí por impulso, sabía a nada, a limpio. No había vela cerca de la cama. No había goteado del altar. La dueña tocó la puerta para invitarme café y, al verme las manos, asintió como si hubiera esperado ese detalle. Ya lo saludaron, dijo. Pregunté a quién. Ella se encogió de hombros. ¿A quién usted trajo? Dije que había venido solo. No discutió. Tomé el café en el patio, mirando el aljibe. Allí el agua reflejaba un círculo de cielo con polvo de flores.
Entre un sorbo y otro, la cera comenzó a desprenderse en tiras delgadas, dejando una línea fina en mi piel como si algo hubiese tomado medidas. Me quité los guantes improvisados con cuidado y los puse sobre un plato, sin saber por qué lo hacía así. La dueña volvió a asentir. Mejor que no los tire. Le pregunté si había más visitantes con el mismo saludo. Dijo que algunos. Que no todos resistían quedarse hasta el amanecer del día 2. Salí para seguir el recorrido. Las casas tenían música baja, fotos con moños y platos de comida humeante frente a las imágenes. En un altar vi mi apellido escrito otra vez, esta vez completo, con mi nombre mal acentuado. Me detuve. El dueño de la casa me ofreció asiento. Miré la vela con mi nombre y sentí el impulso de decir que era un error. No lo dije. Pensé que sería una broma de pueblo. La vela estaba a medio consumir. No quise preguntar desde cuándo estaba ahí. En el panteón el ambiente era más espeso. Los nichos tenían velas que no acababan de apagarse aunque el viento soplara. Observé la cera en los bordes, huellas digitales, marcadas con nitidez, como si manos pequeñas hubieran moldeado los bordes. Apoyé los dedos y encajaron. Apenas los posé, la llama más cercana creció 1 centímetro. Los retiré. La vela bajó. Me repetí que era corriente de aire, pero la defensa era pobre, el viento había sido el mismo 1 segundo antes. Atardeció con ese dorado que parece promesa y amenaza. En la plaza, un grupo de mujeres encendió nuevas velas con un gesto ceremonioso y dijo el nombre de cada difunto. Sentí mi nombre pronunciado por una boca que no vi. Me quedé inmóvil, intentando encontrar al bromista. Nada. Solo el aire y esa luz que a veces duele. La segunda noche, volví al cuarto decidido a no dormir. Coloqué la cámara en trípode, apuntando al altar, y me senté en el suelo. El pabilo gris de la vela empezó a brillar apenas notorio. La pantalla de la cámara mostraba granos luminosos, como polvo vivo. A la 1, el brillo fue llama. No había cerillos ni encendedor cerca. No escuché manos ni chispa. Solo la aparición muda de una flama que sabía dónde quedarse. Me ardieron las palmas como cuando uno carga una olla sin agarradera. Miré mis manos, otra vez era, más gruesa, con marcas que no eran mías. Dedos más largos, palma más angosta. La cera no quemaba, pesaba. Había un impulso claro, casi físico, de levantar las manos y ponerlas frente a la vela, como quien completa un molde. Obedecí. La llama cambió de ritmo, como si me midiera. Se inclinó hacia mí y vi, en la curva, una cara que no llegaba a ser rostro, apenas un trazo de alguien que quería recordar. Me quedé quieto, sin hablar, sin pedir nada. La cera se templó. Un pensamiento irracional se clavó, si apartaba las manos, la llama se caería y alguien quedaría a medias. No sabía quién. No quise saberlo. Aguanté. Mis dedos se llenaron de líneas que no me pertenecían, trayectorias de otra vida. Recordé el apellido en la iglesia, las coincidencias que uno trata de empujar al lado cómodo del cerebro. Escuché pasos en el pasillo que no movían el polvo. La dueña no tocó. Nadie tocó. La flama siguió firme. Cuando el primer gallo cantó lejos, la vela bajó un poco y entendí que había terminado. La cera dejó de pesar y, al quitar las manos, quedaron impresas 2 firmas distintas, la mía y la de quien me usó. Me tumbé en la cama, los brazos aún entumidos. Dormí. Desperté con la luz clara del 2 de noviembre. La cera había desaparecido del plato, como si alguien la hubiera recogido. En su lugar, un pétalo seco con una marca de dactilares minúsculas. Salí a la plaza, parecía otro pueblo, igual de vivo pero distinto. Menos llamadas a los muertos, más recogimiento. Busqué la vela con mi nombre en el altar comunal.
estaba a punto de consumirse. Al acercarme, la flama se enderezó, como si me reconociera. No sentí miedo, exactamente, sino una sensación de compromiso. No sabía con qué. Antes de irme, la dueña del hostal me entregó una bolsita con algo pesado adentro. Por si vuelve, dijo. Adentro estaban mis guantes de cera, ahora duros, con un hilo amarrado para colgarlos. Pregunté si debía llevarlos o dejarlos. Ella negó con la cabeza. Ahora son suyos. Pero recuerde, aquí la luz es gente. No la deje sin manos. Manejé de vuelta con esa frase clavada. La carretera se abrió y cerró con curvas, como siempre, y sin embargo me pareció que algo me acompañaba, sentándose conmigo en el asiento del copiloto, atento a no estorbar. En el retrovisor, la luz de la tarde tenía un peso distinto. No vi nada anormal, sentí presencia. Esa noche, en mi departamento, dejé la bolsita sobre la mesa y me prometí no tocarla. 90 días después, sin fecha marcada, la luz de mi sala se volvió más cálida sin razón. Abrí la bolsa. Los guantes estaban blandos otra vez. Los sostuve y noté, por primera vez, que en una de las palmas, sobre la marca ajena, había 3 pequeñas cicatrices que sí reconocí, las mías, de un accidente infantil. Las 2 manos, la de allá y la mía, habían decidido quedarse juntas. No he vuelto a San Anselmo. Pero cada 1 de noviembre, sin que yo encienda nada, una flama mínima aparece en la mesa de mi casa. No la apago. Pongo mis manos encima hasta que la cera vuelve a tomar forma. No pido ni ofrezco. Solo sostengo. Y siempre, al amanecer del día 2, mis palmas amanecen limpias, ligeras, con la certeza silenciosa de que, por un día, alguien que me llevó en la sangre siguió aquí, en forma de luz, usando mis manos para no irse del todo. Y sé, con una certeza fría y amorosa, que, cuando yo falte, buscaré a alguien que pueda prestar las suyas. Porque en San Anselmo me enseñaron algo que no cabía en mis notas: la llama no consume. La llama recuerda. Y a veces necesita que uno la sostenga para no morir. Yo la sostuve. Ella me sostuvo de vuelta. Y desde entonces, la noche ya no es solo oscuridad, es un cuarto donde la gente regresa con cera y paciencia, esperando manos. Vienen detrás. No nací para creer en señales. Soy técnico en mantenimiento y mi vida se ha resuelto con manuales, herramientas y horarios. Aún así, el 2 de noviembre de 2019 regresé a Santa Cruz Jojocotlán, Oaxaca, con un costal de cempasúchil, 2 docenas de veladoras y una foto enmarcada de mi madre. Dijimos adiós el verano pasado y, desde entonces, todo lo práctico se me volvió áspero. Mi hermana me pidió que la ayudara con la ofrenda y con el camino de pétalos desde la puerta hasta el panteón municipal. Acepté porque no sabía decirle que tenía miedo de volver. Empezamos por la tarde. Las manos se tiñen con ese polen que huele a sol viejo. Las flores crujen al cortarlas, queda un polvo anaranjado pegado a la piel. Marcamos una línea continua que serpenteó por el callejón, cruzó la avenida, esquivó baches y terminó en la entrada del camposanto. La gente trabajaba en silencio laborioso, como en un taller, niños recortaban papel, señoras colocaban pan, hombres acomodaban cubetas y garrafones. Los puestos vendían café y atole, se escuchaban radios pequeños con canciones de antaño. Todo parecía en su sitio, todo normal. Al caer la noche, encendimos las velas del altar. La flama tembló como si respirara y por un momento el marco de mi madre pareció brillante, limpio, sin ese vidrio manchado. Pensé en quedarme en casa, pero me ganó una inquietud que no supe nombrar. Le dije a mi cuñado que iba a dar una vuelta. Tomé una caja con veladoras de repuesto y salí. El camino de pétalos tenía vida propia bajo la luz tenue.
Parecía un río detenido, un trazo mineralizado en la calle. No había viento, pero el polen flotaba como polvo de obra. Seguí la ruta hacia el panteón con paso lento, revisando que las velas no se hubieran apagado. Entré por el arco y caminé entre tumbas recién lavadas. Cada lápida tenía su microcosmos, un vaso con agua, pan, fotos en blanco y negro, cigarros, velas cortas, figuras de yeso. Me detuve frente a la tumba de mi madre. Coloqué otra veladora y recogí pétalos que el paso de la gente había pisado. Dispuesto a volver, me topé con algo extraño. Junto a mi sendero, nacía otro, fresco, paralelo al mío, como si alguien hubiera trazado un segundo carril de regreso hacia el pueblo. No lo había visto antes. La flor estaba igual de reciente, las velas chisporroteaban bajo gotas de cera nueva. Seguí ese segundo camino por curiosidad, conté 6, 7, 8 velas espaciadas con un ritmo que no era el que yo había puesto. Al alzar la vista, vi gente caminando a distancia, en la misma dirección. Parejas, ancianos, niños. Ninguno me miró, pero todos sostenían velas muy pequeñas, de llama corta, como si acabaran de encenderse. Caminaban sin prisa, con una quietud ajena al bullicio de la noche. Pensé que serían familias regresando a casa. Bajé el ritmo para no estorbar, aunque, por extraño que parezca, mis pasos no producían el eco habitual. El piso parecía absorber la pisada. Crucé la avenida, ningún coche pasó. Me llamó la atención que, desde las casas, nadie saliera a mirar esa procesión de tantos. Nadie abría ventanas. Solo vi perros acostados que, al acercarnos, levantaban la cabeza y luego la escondían bajo las patas. Llegamos a la esquina donde la calle se estrecha. El sendero paralelo se pegó al mío, como dos ríos que se juntan. Me giré para medir la distancia con la gente que venía detrás. No distinguía rostros con claridad, aunque no tenían prisa. Iban juntos, pero no hablaban. Una mujer llevaba contra el pecho un retrato y la flama, caprichosa, iluminó un apellido que conocía, era maestra de primaria cuando yo era niño. Un señor muy delgado cargaba una corona con listones desteñidos, recordé que su taller de bicicletas estaba más abajo. Un niño, de corte escolar, traía un carrito de metal colgando de una cuerda, sin ruido. El corazón se me aceleró. No quise pensar demasiado. Me dije que eran recuerdos, coincidencias, superstición mezclada con duelo. Seguí caminando, más rápido, cuidando no apagar la cajita de velas que llevaba. En cada esquina, el sendero nuevo aparecía antes que yo, como si alguien lo dibujara desde adelante. En un tramo la línea se bifurcó hacia la derecha. No era hacia mi casa, sino hacia la de una vecina que falleció hace 3 años. Me detuve sin razón lógica, y entonces vi lo que me obligó a aceptar lo que pasaba. El camino no terminaba en la puerta, sino que entraba, atravesaba el patio y se perdía en la oscuridad del corredor. No había nadie ahí, aunque la cocina tenía todos sus trastes en orden y una silla, separada, parecía aguardando. El frío me ganó. Tuve el impulso infantil de echarme a correr, pero algo me hizo sostener el paso. Pensé en mi madre y en cómo ella repetía que el miedo, cuando se le mira a la cara, reduce su tamaño. Noté que el camino paralelo ya no era paralelo, ahora estaba pegado a mis pies. Era el mío. Y la gente detrás, tan cerca como para sentir el pequeño calor de sus llamas. No sentí amenaza. Sentí un encargo. Al cruzar la plaza, el reloj del kiosco marcó las 10. La banda municipal ya no tocaba. Los puestos seguían, pero los tenderos parecían atentos a otra cosa. Al pasar frente a la panadería, el taonero movió la cabeza con un gesto leve, como si supiera a dónde iba. En el vidrio se reflejaron muchas llamas que no correspondían a mis manos. Doblé hacia mi calle. El sendero era un carril ancho, preciso, como si todos hubieran colaborado para hacerlo.
Algunas velas del piso se inclinaban solas y volvían a enderezarse, dejando perlas de cera que luego se endurecían en segundos. Mi hermana asomó desde la puerta. Me vio venir y su mirada se clavó en la caja de velas, y luego, por encima de mi hombro, en la calle vacía. No dijo nada. Solo abrió más la puerta. Dentro, el altar lucía más cargado que cuando salí. No porque ella lo hubiera tocado. Había flores nuevas, el vaso con agua tenía pequeñas burbujas y la foto de mi madre se veía menos gastada. Coloqué la caja en el suelo. Tomé una vela y la dejé a un lado de la taza de café. Entonces me di cuenta de que el sendero no se detenía en la puerta, como dicta la tradición. Pasaba por la sala, daba vuelta a la mesa y terminaba al pie de la recámara de mi madre, que permanecía cerrada desde el velorio. Mi hermana me miró esperando una decisión. Le hice un gesto con la cabeza. Empujé la puerta. La bisagra protestó. La habitación conservaba el olor de sus cremas y de madera antigua. Los rayos que entraban por la ventana se mezclaban con la luz baja de las velas del pasillo. En el piso, sobre el mosaico, los pétalos balanceaban una sombra corta, como si alguien invisible los rozara con el pie. No hagas ruido, alcancé a decir, más por mí que por ella. Puse 3 velas en línea, como lo hacía mamá cuando pedía orientación. Al encender la tercera, la flama se inclinó hacia el pasillo, y entendí, el camino no era para atraerla a ella, sino para dejar pasar a quienes venían detrás. El aire cambió, no como corriente, sino como cuando alguien entra y ocupa su lugar. Empezó a oler más intenso a flor y a cera caliente. Las velas de la sala ardieron parejas, sin chisporrotear. La casa, por un segundo, pareció agrandarse. No vi nada definido. Lo que sentí fue orden. Una fila silenciosa avanzando. Un peso suave en el piso, como cuando muchos se quitan los zapatos en la entrada. Un niño, quizá el del carrito, deteniéndose frente al pan. Alguien colgando una prenda imaginaria en el respaldo de la silla. Una mujer mayor acomodando un retrato que no estaba. Mi madre, en algún sitio, recibiendo a los demás como si dirigiera el tráfico de una estación. Me puse en la puerta de la recámara, sin bloquear el paso. Pensé en quienes vi en el trayecto y en sus casas, en las sillas separadas, en los vasos con agua. Entendí que nuestra ruta les sirvió a muchos. Tal vez, sin saberlo, fuimos parte de un mapa mayor, un trazo que se replica cada año y que necesita manos, ojos y paciencia. Cuando la fila invisible dejó de pasar, lo supe sin dudas. Las velas dejaron de inclinarse hacia el pasillo y volvieron a ser flamas verticales, como soldados en descanso. Cerré la puerta de la recámara con cuidado. Mi hermana se secó la cara sin entender por qué lloraba. Yo también. Nos quedamos sentados en el suelo, mirando el altar. En la foto, mi madre seguía igual, pero ya no sentía ese filo en el pecho cada vez que le miraba los ojos. Afuera, uno de los perros del barrio se levantó y se tendió en el quicio, tranquilo, como cuando alguien de confianza se queda de guardia. Dormimos poco. Al amanecer, salí a la calle. El sendero estaba deshecho en partes, como debía ocurrir, pero había algo imposible de negar, manchas de cera que no eran de nuestras velas, marcas pequeñas de suela que no coincidían con mis botas, y pétalos acomodados en líneas que yo no tracé. Seguí con la vista esas líneas y vi cómo se apartaban hacia otras casas del vecindario, doblando en ángulos que nosotros no marcamos. No hice fotos. Guardé la caja con las velas restantes y me quedé de pie en la puerta, respirando el olor que deja la noche cuando la ciudad despierta. Me sentí útil, como hace tiempo no me sentía. Me sentí llamado a repetirlo el próximo año, incluso si nadie lo pide. No tengo pruebas para convencer a los incrédulos. Tengo, eso sí, la certeza práctica de un obrero: si trazas bien el camino y prendes la luz correcta, muchos encuentran su puerta.
Y cuando vuelvas sobre tus propios pasos, no te asombres si escuchas que vienen detrás. Solo abre. Deja pasar. Y no voltees a contar. Masa que respira. Me llamo Luciano y heredé una panadería en San Andrés Mixquic que huele a mantequilla tibia incluso cuando el horno está apagado. Mi madre, Carmen, me enseñó a amasar con paciencia de cirujano y oído de músico. El sonido de la masa contra la mesa te dice si ya tomó aire, si pide agua o si suplica descanso. Ella murió en 2002. La panadería siguió abierta, más por terquedad que por negocio. Cada año, en la víspera del 2 de noviembre, preparo pan de muerto como ella me enseñó. Lo hago por los clientes, pero sobre todo por la ofrenda que pongo en la trastienda, junto al molino viejo que todavía se traba en silencio. Ese año, 2018, juré que lo haría perfecto. Compré la mejor harina, huevos frescos, ralladura de naranja, manteca sin rastro a rancio. Cerré la cortina de metal y dejé afuera a los curiosos que pasan a mirar las velas del panteón. Adentro quedamos la mesa larga, el horno encendido y yo, con los brazos cubiertos de harina hasta el codo. El reloj de pared marcaba la medianoche cuando hice el primer volcán con la harina. En el centro, la leche tibia, la levadura, el azúcar. Todo como entonces. Mientras la masa descansaba, fui a la trastienda. En la ofrenda, la foto de mi madre parecía más nítida que otros años, como si alguien hubiera limpiado el vidrio por dentro. Tenía su delantal a rayas, el mismo con el que me manchaba la frente cuando yo era niño y me quedaba dormido en los costales. Puse pan del año anterior, una taza de café negro y pétalos de cempasúchil formando un camino hasta el horno. El aire estaba templado, cargado del olor a ralladura. No había nada extraño, salvo la sensación de que la panadería respiraba conmigo, inhalaba cuando yo inhalaba, exhalaba cuando mi pecho se aflojaba. No es metáfora, el techo de lámina hacía un leve vaivén y el horno, con su ladrillo tostado, parecía latir. Regresé a la mesa. La masa ya había levantado. Metí las manos y sentí esa elasticidad viva que dice estoy lista. Empecé a formar las piezas, bolitas perfectas con sus tiras cruzadas arriba. Di vuelta a una, a otra. En la cuarta, noté algo. Sobre la superficie lisa, quedaban marcados unos dedos más pequeños que los míos, como si alguien los hubiera posado con cariño. No me asusté, pensé en un descuido, en una grieta del techo soltando polvo, en cualquier cosa. Apreté con mis propios dedos para borrar las marcas, pero aparecieron de nuevo, exactamente en el mismo sitio, con la misma distancia entre falanges. Separé esa pieza a un lado. Seguí trabajando. El horno exigía ritmo. Cuando abrí la boca para tragar saliva, un leve toque hizo vibrar la charola, apenas un tic metálico. Miré el piso. Quise creer que era la dilatación del metal por el calor. Entonces vi las huellas. No eran pisadas completas, solo medias lunas de harina, casi invisibles, que iban desde la ofrenda hasta la mesa. Eran pequeñas, muy pequeñas, y estaban frescas, como recién hechas. Me incliné y sentí el olor del café de la trastienda mezclado con la manteca. Un escalofrío me subió por la espalda. Me quedé quieto, con las manos sobre la masa, y conté mi respiración para no temblar. No hablo de sombras ni de voces. Hablo de algo más íntimo, la certeza de compañía. La sientes primero en la nuca, luego en los hombros, como si alguien se colocara atrás para corregirte la postura. Esa presencia, sin ruido, se alineó conmigo. Y mis manos, sin que yo lo ordenara, empezaron a trabajar como trabajaban cuando ella me guiaba de niño. No era un trance, estaba consciente de cada detalle, las burbujas que revientan despacio, el brillo de la mantequilla al untarse, el crujido de la pala de madera contra el borde del horno. Sin embargo, mis dedos respondían a una memoria que no era solo mía.
Formé una pieza más. En la parte superior, con una precisión que yo no tengo, quedó la cruz de tiras delgadas, increíblemente finas. La toqué con la yema del dedo y noté que la superficie estaba tibia, más que las otras. La puse en la charola y al hacerlo, sentí un roce leve en mi antebrazo, como de harina suspendida en el aire. Me salió un ma apenas audible. No lo repetí. Seguí. Cuando llegó el momento de barnizar, el olor cambió. Hay un instante exacto en que la mezcla de azúcar y mantequilla, al tocar la masa caliente, suelta un perfume que no es de este mundo cotidiano. Ese instante me arrojó a mi infancia. Vi el mostrador de madera donde yo jugaba a vender con monedas de chocolate, escuché el tren lejano y a mi madre acercándose por atrás para cubrirme con su delantal cuando entraba un cliente. Así olía la panadería en 1993. Así olía ahora, igual, imposible, idéntico. Me ardieron los ojos. Me limpié con el antebrazo y me obligué a pensar en las bandejas, en el tiempo, en lo práctico. Horneé la primera tanda. Las piezas salieron doradas con un brillo suave. No había fallos. Cada una tenía el tamaño justo, la forma exacta. Me di cuenta de que la que preparé acompañado parecía respirar un poco. No subía ni bajaba, no hacía nada sobrenatural. Era una ilusión tal vez, una leve vibración en la corteza, como cuando apoyas los dedos en la garganta de alguien que canta. La dejé aparte. Seguí con la siguiente tanda. Afuera, los cohetes del pueblo comenzaron a estallar a lo lejos. Dentro, el reloj de pared avanzaba con su tic nervioso. Al poner la tercera charola, el horno se apagó de golpe. Encendí otra vez. Nada. Abrí y cerré la válvula. Nada. El calor se quedó dentro, pero la flama no volvió. Fue entonces cuando la panadería entera pareció detenerse para escuchar. No fue miedo al principio. Fue espera. Me quedé con la pala en la mano, un pie adelante, la mente vacía. Y en esa quietud, mis manos hicieron lo que jamás habría pensado, sacaron la charola a media cocción y la llevaron a la trastienda, a la ofrenda. No puedo explicar por qué. Solo obedecí. Coloqué la charola frente a la foto de mi madre. El café de la taza estaba más oscuro, como si alguien lo hubiera probado. La vela más cercana tenía la cera inclinada hacia el lado de la charola, como si el aire soplara desde el retrato. Puse una pieza en un plato de barro, la que parecía viva. La miga estaba tierna como si hubiera terminado de hornearse por su cuenta. Tomé un pedacito y lo acerqué a la nariz. Ese olor era su cocina, su aliento a café, su manera de decirme sin palabras que ahí estaba. No probé el pan. No podía. En cambio, lo llevé al mostrador y corté una rebanada fina con el cuchillo del negocio. Lo dejé para los clientes de la madrugada que llegan después de visitar el panteón. Regresé al horno, resignado a perder la tercera tanda. Entonces, sin tocar nada, la flama volvió, suave, como si hubiera estado esperando mi permiso para encenderse. Las piezas restantes se salvaron. Terminé la noche en silencio, con las manos negras de trabajo y la camisa pegada a la espalda. Amaneció con la cortina aún abajo. Abrí. A los pocos minutos entró una mujer con ojeras de vela encendida, cargando un ramo de cempasúchil. Me pidió un pan para compartir en la tumba. Le ofrecí el más bonito. Ella señaló el plato con la rebanada fina que dejé en la noche. Ese es igual al que hacía doña Carmen, dijo sin mirarme. Huele igual. Y sabe igual. Tomó un trozo, lo llevó a la boca y se le humedecieron los ojos. Gracias, murmuró, y dejó el ramo en mi mostrador, como pago. Cuando alzó la vista y vio la foto de mi madre, se quedó inmóvil. Anoche la sentí en el panteón, dijo, con un hilo de voz. Nos dijo que no tuviéramos frío. No supe qué contestar.
Le envolví 2 piezas y, cuando se fue, me quedé mirando las medias lunas de harina que aún marcaban el piso, ahora mezcladas con huellas de clientes. Barrí con cuidado, sin borrar del todo el camino que iba de la ofrenda a la mesa. Apagué el horno y dejé una pieza junto al molino, para ella. Esa noche aprendí algo que no cabía en la receta. La panadería no es solo paredes y horno, es un cuerpo con memoria. Hay manos que se van y vuelven una vez al año para terminar lo que aman. Desde entonces, cada 2 de noviembre dejo un espacio vacío en la charola, un lugar donde no pongo nada. No es superstición. Es respeto por la mano que a veces se posa junto a la mía, pequeña, paciente, exacta, y me enseña otra vez a escuchar cómo la masa respira. Y si alguien me pregunta por qué el pan huele distinto en esa fecha, yo bajo la mirada, limpio la mesa y digo, porque regresa quien nos enseñó a hacerlo. Nunca explico más. No quiero romper lo que, al fin, vuelve a levantarse cada año.